Pero esa no puede ser la forma de oración solamente. Hoy el Señor ora por sus discípulos. Ora por sus discípulos. Ora para que los discípulos, en medio de la prueba, testifiquen el nombre de Dios. Hoy Jesús nos enseña una forma de oración maravillosa y es la intercesión. ¿Cuál es? La intercesión. ¿Cómo se llama la persona que tiene al lado? Pregúntele o mire el papelito de él. ¿Ya usted oró por esa persona hoy? No, padre, es que yo no la conozco, es que no es mi mamá, es que no es mi papá y yo oro solamente por mi mamá y mi papá. ¿Sí? La oración de intercesión nos enseña que todos son hijos de Dios. La oración de intercesión nos enseña que el más de los desconocidos es digno de ¿qué? De orar yo por esa persona. Coloque su mano derecha sobre la persona que tiene al lado. Vamos a hacer ese ejercicio porque el centro de esa palabra de hoy es eso. Jesús ora al Padre, sube al monte y ora por ¿quién? Por sus discípulos. Gracias. Ore por esa persona ahora. Pida por esa persona, clame ahora por esa persona. Pídele al Señor que la bendiga. Pídele al Señor que la fortalezca. Pídele al Señor que derrame su gracia y su bendición sobre ellos. Ahora, Señor, toca su vida. Toca su vida. Toca su proyecto, Señor. Amén. Ya pueden despertar, digo, ya pueden abrir los ojos. Mis hermanos, qué bonito orar por los demás. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere ser hoy lleno de la bendición del Espíritu Santo? Ore por los demás y verán cosas grandes en su vida, hermano. Ore por los que no conocen. Ore por los cristianos perseguidos allá en Irak. 200.000 cristianos desplazados en Irak en los últimos 6 meses. ¿Usted sabía eso? ¿Usted ha orado por ellos? Ore por ellos, mis queridos hermanos, porque ellos están dando testimonio con su sangre. Con su sangre. Cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos. Porque para ese fundamentalismo religioso que hay en Irak, la sangre cristiana es una sola. Y eso nos enseñó el Papa Francisco en la ida a Jerusalén. La sangre cristiana es una sola. Allá en Irak, allá en esos países donde hay conflicto, no preguntan, ¿y usted es ortodoxo? ¿Usted es anglicano? ¿Usted es católico? ¿Usted es evangélico? La guerrilla yihadista que está matando cristianos en Irak tiene un signo, por ahí mírenlo en internet. Marcan las casas de los cristianos y de ahí llegan los mercenarios a matarlos a todos. Oren por ellos. Que la oración de toda California, que la oración de todos los grupos aquí representados se sienta allá. Únase espiritualmente con los que sufren, porque eso hizo Jesús por sus discípulos en el mundo. Jesús intercede por sus discípulos. Jesús pide al Señor por sus discípulos. Es fácil pedir por los hijos, ¿verdad? ¿Quién no lo hace aquí? Pero yo le digo a usted, hasta los malos oran por sus hijos. Hasta la gente que hace maldad pide por sus hijos. Eso no es nada nuevo, mis queridos hermanos. Oren. Oren por los que no conocen. Oren por los otros cristianos del mundo. Oren por los que los persiguen. Oren por los que los maldicen. Ese sí es el verdadero cristiano. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Jesús ora por sus discípulos e intercede por sus discípulos. Tercera enseñanza que hoy nos permite el Señor conocer. Esta enseñanza nos permite saber que Jesús ora inicialmente por todas las personas a las que les permite servir. Usted y yo hacemos favores, pero usted y yo oramos por esas personas. Usted ora por su jefe, por ejemplo, el jefe que está en su trabajo. Nos quejamos de nuestros jefes, ¿verdad?
Es que ese jefe me la tiene montada. Es que ese jefe, mejor dicho, es que me ve y se descompone. ¿Usted oraba por su jefe? Ore. Ore. Yo oro por mis superiores, ¿verdad? Yo oro, Señor, haz que mis superiores sean santos, para que no me den tan duro hoy también, ¿verdad? Es que es una oración bellísima por eso. Una enseñanza es que Jesús ora por todos. Otra enseñanza: el Señor Jesús sabe de dónde vienen sus fuerzas. ¿Quién lo respalda en la vida para hacer lo que hace? Es Abba quien lo acompaña. ¿Y de quién se alimenta? Padre Germán, qué predicación tan buena, a veces me dicen en Bogotá. Usted sí es una machera, Padre Germán. Y yo sé que usted le dicen a veces, ¿verdad? ¿A usted no le han dicho a veces, no lo han felicitado por su trabajo? ¿No le han dado un diploma o un bono adicional por su trabajo? ¿A quién han felicitado aquí por hacer un buen trabajo donde hace su trabajo? Maravilloso. Tiene unos jefes maravillosos, ¿verdad? ¿Y cómo se siente usted? Usted se siente la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? En lata y fría. ¡Qué maravilla cuando nos dicen, cuando nos halagan! ¿A quién de aquí de las señoras o de los señores que cocinan? Y a mí también me gusta cocinar muchísimo. ¿A quiénes han felicitado por un buen plato preparado? A mí me han felicitado muchísimo. Hago un pescado que ni les digo. Ni les digo porque me llevan de cocinero a sus casas, ¿no? Y no voy a alcanzar a cumplir todas esas invitaciones. Todos nosotros somos reconocidos. Pero usted y yo, cuando usted reciba un reconocimiento, cuando usted reciba una felicitación, cuando usted reciba un halago, ofrézcalo inmediatamente. ¿A quién? A Dios. Ofrézcalo inmediatamente. ¿A quién? Al Señor, porque la gloria, el honor y el poder solo la merece ¿quién? El Señor. Me pasó algo llegando a Bolivia a predicar la Semana Santa de este año. Estuve en Tarija, en la frontera con Argentina, y fue muy simpático, porque cuando llegué me recibieron un recibimiento maravilloso. Yo no sé cuántas personas había, 100, 200 personas, habían bombas, había de todo. Yo decía, no, yo me sentía el Papa Francisco. Definitivamente iba a estar saludado y todo, ya casi que daba la bendición y toda la cosa. Pero ¿saben que me pasó una cosa? Cuando llegamos en Tarija, en Bolivia, tienen la costumbre de colocar unos collares a uno de flores en el cuello para recibirlo. Uy, me colocaron como 3 o 4 collares, yo me estaba cayendo ya. Pero ¿saben cuál fue mi reacción? No fue una reacción realmente buena, agradable. Yo traté de molestarme, les confieso. Él dice, ¿por qué hacen esto conmigo? ¿Por qué hacen esto conmigo? Yo no permito que ustedes vuelvan a hacer eso conmigo. Y les pedí que nunca más me colocaran ni flores ni nada de esas cosas. Que el Padre Germán iba a servir, que el Padre Germán no quiere ningún reconocimiento. Así pasó. A los 2 meses yo volví a Tarija a predicar. Cuando yo llego y me bajo del avión, no habían 100, habían como 300 personas más. Y bombas blancas y amarillas. Y yo decía, pues, ¿será que el Papa vino conmigo? Yo no sé. Pues estaban recibiéndome otra vez. Y me pasó algo bello que quiero testimoniarlo para que ustedes sepan. Cuando llegué, recogí la maleta y salí. Adivinen qué, ¿con qué me estaban esperando? Pues con los collares de flores, de Rosa Pascua le llaman allá. Pero ¿sabe una cosa? Hubo una vocecita que me dijo al oído. Aprenda esto, mi querido hermano. Hubo una voz del Señor que me dijo, recibe los collares que no son para ti, son para mí. Recibe este reconocimiento, porque no es para
un agradecimiento. Cada vez que usted lo feliciten por algo, ofrézcaselo inmediatamente. ¿A quién? A Dios, porque a Él le pertenece. Solamente a Él le pertenece la gloria y el poder de Dios. Me dice, Padre Germán está hablando mucho, ya por favor. Digo, si él es así, definitivamente. No, bueno, si le otra razón que me está dando. Ya vamos terminando. Entonces, la oración del Señor nos permite ¿qué? Sentir que yo puedo y estoy en capacidad de orar por los demás, de acompañar a los demás. Otra enseñanza. Jesús en el texto ora por sus discípulos, porque a continuación Jesús se presentará a ellos caminando por el agua. Jesús camina por el agua a decirles: soy yo, no tengan miedo. Jesús ora en el monte porque sabe que viene un momento de prueba. ¿Para quién? Para sus discípulos. Jesús camina por el agua. ¿Qué es el agua? En el Evangelio, el mar y el agua significa ¿qué? El pecado. ¿Qué es el agua en el Nuevo Testamento? ¿Qué simboliza? El pecado, mis queridos hermanos. Por eso Jesús camina sobre el pecado. Jesús camina por el agua. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que Jesús está por encima del pecado. Así se lo dije yo a unos hermanos hoy que estaba confesando. Camine por encima del pecado. ¿Qué quiere el pecado? Hundirlo a usted en su tristeza. ¿Qué quiere el pecado? Desautorizarlo. ¿Qué quiere el pecado? Deslegitimarlo. ¿Qué quiere el pecado? Decirle: usted no es capaz, usted no va a poder, usted mejor váyase de la iglesia, usted no es digno del Señor. Eso quiere el pecado. Quiere acabarlo a usted, quiere destruirlo a usted, quiere destruir la misión que Dios le ha encargado. Y hoy la palabra nos dice que Jesús ¿qué? Camina sobre todo eso. Jesús pisotea el pecado como María pisotea la serpiente. Así es el Señor. Por eso el Señor se encuentra con sus discípulos. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice Jesús a los discípulos? No tengan miedo, soy yo. Solo una persona que ora tiene la autoridad y la suficiente coherencia para decir a los demás: no tengan miedo. Usted quizá está viviendo en sus casas una situación difícil con su hijo, ¿verdad? Con su hija. Es posible que el matrimonio de su hija o de su hijo esté tambaleando. Es posible que su hijo en este momento tenga el peligro de la adicción a las drogas o de la adicción al alcohol. Es posible que su hijo o su hija en este momento estén desempleados o desempleada. Y usted, como padre y madre, en oración tiene que tener la autoridad y la coherencia para decirle a ese hijo, a esa hija: no tengas. ¿Usted ora lo suficiente para decirle así a su hijo? ¿Usted ora lo suficiente para decirle así a su hija? No tengas miedo, mi querido hermano. Esa es la enseñanza. La oración entonces nos permite encontrarnos verdaderamente con Dios. De allí que la comunidad cristiana se reúne para vigilar, para pasar noches enteras en oración, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros ha tenido miedo, ¿verdad? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Ah? Yo de niño le tenía miedo a la oscuridad. En mi casa, allá en el pueblo, en la región caribe colombiana, había que todas las noches prender una lámpara, porque yo de pronto me despertaba en la noche y parecía un remolque, parecía un carro viejo, me llevaba todo, me golpeaba de todo, porque le tenía mucho miedo a la oscuridad. Gracias a Dios, Dios me dio la gracia de vencer esa fobia, de vencer eso.
¿A qué le tiene miedo usted? ¿A quién? A los vivos. Muy bien. ¿A qué le tenemos miedo? Al fracaso. ¿A qué le tenemos miedo? A la soledad. ¿A qué le tenemos miedo? A la muerte. A perderse del camino de Jesús. ¿A qué le tenemos miedo? A quedarnos solos. A morir pobres. ¿A qué le tenemos miedo, mis queridos hermanos? Hoy el Señor le dice a usted, no tengas miedo. El miedo es el enemigo más grande del ser humano. El miedo no le permite a muchas personas ser felices. Quiero abrir mi corazón a ustedes y con esto voy a terminar. Hace tres días, llegué a mi casa en Bogotá, a la casa provincial de los padres seudistas, a descansar, ya, después del día de trabajo. Y me llaman de mi casa. Me llamaron de mi casa. Había una discusión de mi hermano con mi cuñada, una discusión de pareja, muy fuerte, muy difícil. Mi mamá llorando, mis hermanos angustiados, mi hermano totalmente desbocado en su rabia, en sus razones, en sus verdades. Y por teléfono, entre 7 de la noche y 9 o 10 de la noche, estuve hablando con ellos, acompañando, tratando de acompañar por teléfono la situación. Se calmó, gracias a Dios. Pero quizá mi cuñada, en su dolor, lanzó una expresión: me voy a separar. Como a las 9:30 de la noche, mi sobrina me llamó. Ustedes hubiesen escuchado esa voz, una niña de 14 años, y me dice: tío Germi, tengo miedo, y lloraba. Miren, yo les digo, en mis 37 años de vida, en mis años de ministerio sacerdotal, nunca había escuchado, nunca había permitido que el miedo me lo transmitieran a mí. Mi sobrina me transmitió ese miedo a mí y yo me angustié. De tal modo que tuve que dejar de hablar con ella, ir al Santísimo, recobrar fuerzas y llamarla nuevamente. Me decía: tío, tengo miedo que mis papás se separen. Tengo miedo que mis papás se separen. Tengo miedo, tío. Yo dije: mi amor, cálmate, mi amor, espera, mi amor. Ten calma, ten paciencia, tío. ¿Cómo hago? No puedo controlarlo, tengo miedo. Es posible que a usted le pase como le pasó a mi sobrino. Por eso, no se deje agarrar ventaja de sus miedos. No se deje agarrar ventaja de sus temores. Y tenga siempre a la mano la voz de un pastor, de un padre José, de una hermana Josefa, de un amigo laico, de un subordinador, que con autoridad le diga a usted en el nombre del Señor: no tengas miedo, que aquí está el Señor en medio de nosotros. Amén. Ya ha pasado un tiempo. Les quedo debiendo para mañana, con el favor de Dios, el testimonio sobre las vigilias de oración que he tenido la experiencia de vivirlas en Colombia. Mañana abro la segunda predicación con esta experiencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Quiero felicitar al Padre Germán porque él se ha sido fiel en sentarse con sus dos sentaderas a confesar.
En un congreso andaba detrás de dos padrecitos para que confesara y se me escondían por acá y se me escondían por allá. Y luego le dije a un señor de 50 años, párese en la puerta, porque van a bajar estos padres y dígale que el padre José los anda buscando para que confiesen. Se paró en la puerta y cuando iba en el carro le dijo, el padre José me dijo que dijera a ustedes que lo anda buscando para que confiesen porque no quieren confesar. Le dije, no, eso no me dice. Nada más que lo oyeron y dijeron, ¿qué quiere? Le dije, no, nada. Muy bien, pero el padre Germán sí ha confesado todo el día. ¿Se imaginan? Unos pescadotes y pescaditos y culebras y todo. Ballenas. Vamos a pedirle a todos que se sienten en sus asientos, que se ensillen muy bien, porque queremos hacer algo muy bonito. Queremos tener la ofrenda al Señor por los gastos que se hacen aquí en este congreso. Nosotros